Podcast con Job Zagarsi. Hola, ¿cómo están amigos? Pues hoy es una nueva forma que voy a estar platicando con todos ustedes. Hoy vamos a hacer un podcast, tengo una invitada, pues ya la están viendo, ahorita la voy a presentar. Este es el primer podcast que voy a hacer sobre temas relacionados a la psicología, son las charlas con Job Zagarsi. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy importantísimo. Se llama Hablemos de las perversiones sexuales. Así que, ¿qué onda con ese tema? Sí. Ustedes saben que es un tema muy fuerte. Así que primero voy a dar la bienvenida a Karel. Primero quiero decirles quién es ella. Primero, ella es psicóloga. Ella es una influencer muy importante en el área de las mujeres. Sí, tienes que decir que sí, porque sí es verdad. Conoce a Dios, tiene una relación con Dios. Es algo muy importante también que vamos a ver. Y obviamente es mi novia, es mi pareja. Y obviamente pues es algo también muy importante. Así que vamos a empezar a charlar, Karen, de un tema que yo siento que es muy importante. Entonces vamos a empezar primero, no sé si tú quieras sobre qué onda con las perversiones sexuales. Yo quiero dar como una introducción rápida sobre las perversiones y primero hay que entender que por ejemplo la perversión son formas de dolores emocionales. Una perversión tiene que ver con muchas formas de perversiones. Hay perversiones sexuales, perversiones a cierto tipo de personas, perversiones a otro tipo de cosas como la violencia, pero siempre una perversión tiene que ver mucho con un placer que denota un vacío que tiene una persona. Y hoy nos vamos a enfocar mucho a las perversiones sexuales, ¿no, Karen? Entonces, ¿tú qué piensas de esto? Pues primero creo que es bien importante que les hablemos un poquito de por qué decidimos hablar de este tema. Creo que actualmente, o sea, obviamente las perversiones sexuales han existido desde que empezó la creación, básicamente, pero creo que es bien importante que conozcan un poquito el por qué nace esta necesidad de hablarlo, ¿no? Y de decir, es bien importante que otras personas conozcan de esto, porque creo que hoy en día se está normalizando actividades sexuales, conductas que te hacen creer que son normales o que nos han dicho que deberían de ser normales, cuando realmente no lo son, ¿no? Y te llevan a más problemas de los que una liberación sexual, como se está hablando, y todo ese tipo de cosas, te daría. Entonces, primero que conozcan un poquito el por qué quisimos hablar de esto, porque creemos que es bien necesario. La juventud ahorita está siendo tocada de formas, o sea, bien fuertes, o sea, todo lo que, o sea, el 80% del contenido que hay en internet y que hay en redes sociales y todo tiene una connotación sexual. Y cómo esto afecta hoy en día a la juventud, y no nada más a la juventud, o sea, a la adultez, y cómo esto empieza a acarrear más consecuencias. Y es bien importante que sepan eso, o sea, que justo de ahí nació como este interés de hablarlo y de dar una perspectiva diferente, y pues obviamente esperando no que sientan que están siendo enjuiciados, porque pues obviamente no va por ahí, sino como la ayuda que queremos dar, ¿no? Ok, bueno, vamos a empezar primero, me parece que entender qué es lo que tú puedes ver socialmente. Yo sé que tú, por ejemplo, también estás en mucho contacto en el internet y hay un problema que hoy vamos a ver, bueno, vamos a tratar de un tabú que pasa mucho, que a veces se entiende que solamente una persona perversa o que tiene conflictos sexuales es un hombre, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que no precisamente también las mujeres, y por eso también yo quise invitar a Karel, para que igual nos hable un poquito de cuál es el vacío que tiene una mujer, ¿no? Porque por supuesto que hay un vacío. Claro que el conflicto sexual en un hombre camina en un punto y el de la mujer en otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú puedes ver o qué es lo que tú has podido ver en cuanto a los conflictos sexuales, tanto de la mujer quizá y también del hombre? Yo creo que no parte como tal, como un conflicto sexual, o sea, no, yo no lo veo como que, de repente me surgió un conflicto sexual, sino que más bien es la consecuencia de una serie de problemas que vienes acarreando desde pequeñita, ¿no? O sea, desde la relación que tú llegaste a ver entre tus papás y cómo eso te empieza a ti a formar y cómo tú empiezas a percibirte como mujer, tu feminidad, tu personalidad, tu seguridad, tu autoestima, cómo se empieza ahí a formar a partir de lo que tú recibiste de cuando eras pequeñita, y después qué tan vulnerable empiezas a ser a la sociedad y a lo que te está educando la sociedad.
Y creo que lo que yo más veo en las mujeres es esta, y no lo veo nada más de manera externa, sino que también lo he podido ver en mí en algún punto de mi vida, como esta necesidad de ser querida, de ser aceptada, de sentir que hay alguien ahí contigo, de ser deseada. Y lo que tienes que hacer, lo que hace una mujer para lograr como eso, ¿no? Exactamente. Bueno, ya nos saltamos un punto que Lo todavía siento, no íbamos a ver, pero bueno, voy a pasarme a ese punto. Ahorita vamos a regresar al tema de la perversión, a ver si nos da tiempo. Platicando con ella le decía, no creo que nos dé tiempo porque es un tema súper largo, ¿no? Sí. Pero bueno, recordando un poquito para los que ustedes nos están viendo, tenemos siempre, y ustedes saben, que una perspectiva bíblica Sí. y un análisis científico. Y hablando un poquito de lo que pasa, por ejemplo, el tema de la mujer en su sexualidad, pues parte obviamente del origen de Adán y de Eva, ¿no? Y quiero dar como esta estructura, ¿qué fue lo que pasó? Si ustedes recuerdan, Eva fue seducida por un deseo que ella tenía, ¿no? Y lo comparte, por supuesto, a Adán, ¿no? Ella es seducida por un deseo que tenía, y ella transgrede una prohibición, que es algo que va a ser muy importante en cuanto al tema de las perversiones. Hoy en día, bueno, no me voy a adelantar al tema de la prohibición, pero bueno, entonces en la mujer, Karel, existe una falta, ¿no? Hay un vacío. Una carencia. Exacto, pero ya es como de cajón. O sea, ya naces con eso, ya naces con eso. Y si por supuesto que tú cuando vas creciendo no está esa persona que te llene completamente, que psicológicamente lo he hablado mucho con los que nos ven, con pacientes, con amigos, es el padre, ¿no? El padre físicamente es el que te llena completamente, ¿no? Entonces eso es algo muy importante para los que nos están escuchando. Entonces, si esta niña, en este caso, tiene una falta y no es suplida por el padre, pues va a ser como un hombre en el desierto tratando de buscar esa sed, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? Yo no recuerdo, o sea, también hablo desde mi posición, ¿no? De que siempre he tenido un papá que ha estado presente. No recuerdo haberme sentido de esa forma, como con alguna carencia, ¿no? Por esa parte, pero sí lo he podido ver en otras personas. Y aún así, teniendo a mi papá, sí te puedo decir que sí hubo momentos en los que, pues, ok, tienes a tu papá, ahí está y ya, pero tú buscas la atención de otros chicos. O sea, tú buscas la aprobación, o pues te das cuenta, ¿no? De que estás en la secundaria y Sí. todas tus amigas así empiezan a tener pegue y todo, menos tú, entonces... Oye, pero por ejemplo, que es parte como de la naturaleza de la mujer, ¿no? Creo que es un tema que después tendremos otro podcast en cuanto a la masculinidad y que puede ser muy feminidad. chocante para la gente, porque hoy en día, o sea, lo que se maneja y lo que te dicen es, no, todo eso es una construcción social y ya. Pero no podemos nada más ver a una persona desde la construcción social nada más, ni desde la parte biológica, o sea, es un todo. Entonces, eso es algo que en lo que realmente tenemos una convicción, o sea, que no podemos ver a la persona aislada, o sea, la persona sí tiene o sea, ya de que naces, por herencia así Dios nos hizo, y hay cosas que te hacen hombre a ti, cosas que me hacen a mi mujer. Que, biológicamente, ¿no? Exactamente, y que marcan tu masculinidad y que marcan mi feminidad. Y que aunque ante Dios somos igualmente valiosos, somos diferentes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando hay hoy en día vemos esta mujer que se masculiniza, ¿no? Que, por ejemplo, pierde esa feminidad, porque por supuesto que esa feminidad, como lo comentaba, es dada por el padre, ¿no? Sí. La niña empieza a desarrollar la seducción natural, ¿no? Es una forma natural de una mujer, el maquillaje, verse bien, sentirse bonita, que es algo que se va desarrollando en su proceso. Pero ¿qué pasa con esta mujer que empieza a dejar de lado esa feminidad? Creo que yo lo que he visto mucho es, hay una carencia tan grande de hombres. No me refiero a que hay 10 mujeres por un hombre, no me refiero a eso, sino que puede haber muchísimos hombres, pero muy pocos hombres que realmente tengan ese carácter de aprender a tomar su lugar como hombres, como masculinos, y aprender a compensar a la mujer. Y ante la falta de esa masculinidad, la mujer tiene que compensar, porque pues no puedes, o sea, la búsqueda. Exactamente, o sea,
Siento que ahí viene mucho todo esto de que yo puedo 4x4 mujer y todo. O sea, yo las Sí. admiro. O sea, las mamás que están solas, mujeres solas y todo, yo las admiro porque ha de ser muy complicado. Pero creo que sí es, o sea, sí viene desde una carencia del hombre. Que hay una frase de una psicóloga que dice que cuando una mujer lo puede todo, un hombre ya no tiene nada que hacer ahí. Ay, qué fuerte. Y eso habla mucho de que obviamente también habla de los roles, ¿no? Sí. De cómo una mujer al tratar de dejar su feminidad, porque hoy en día también hay una realidad, y esto que tú comentas, Karel, o sea, desgraciadamente el contexto social, el contexto cultural, la economía ha hecho que la mujer tenga que hacer cierto tipo de labores masculinos, ¿no? Como por ejemplo tú lo que comentas, ¿no? Que hay mujeres que desgraciadamente se divorcian o terminan una relación y tienen que hacer cierto tipo de labores en los que quizá lo podía hacer mucho mejor el hombre, ¿no? Y no estoy diciendo que la mujer sea menos, Ajá, ¿no? que no pueda, que no, no pueda, no es sino, eso. sino porque tiene No tenías mayores... tú la necesidad de haber estado haciendo Exacto, eso. tienes mayores habilidades, ¿no? Un Sí. ejemplo muy claro, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, que de repente en tu casa se te está cayendo un techo. O lo que pasó ahorita, se me descompuso el Sí. baño en mi casa y mi papá ahorita no nos podía ayudar porque pues está aliviándose. Y yo le dije a Jof, o sea, estoy estresada porque no quiero arreglar yo el baño de mi casa. O sea, tengo noción de cómo se hará, pero no quiero meter mi mano en el agua. Perdón, y muchas mujeres te dirían que tiene, ¿no? O sea, Pues sí, o sea, si quieren arreglar el baño de su casa, arréglenlo. Yo no quería. Claro. O sea, no. Entonces fue algo que yo nada más le comenté a Jof y Jof llegó con todas las cosas y la indumentaria para arreglar el baño de mi casa. y yo me siento súper bien. O sea, es algo que a mí me hace sentir bien. Entonces, es algo que a veces pasa mucho, ¿no? En las Sí. relaciones. Ok, bueno, vamos a Regresando regresar al tema de la es que así nos podemos ir. el tema de la perversión sexual. Bueno, yo tengo aquí unos puntos y ya Karel igual dará algunos datos que me había comentado. Vamos a ver ahorita la pornografía, que son temas de perversiones sexuales, ¿no? Que son adicciones. Ok, bueno. Que sí tiene que ver con lo que estábamos hablando porque viene mucho de las carencias o de la falta de instrucción que recibimos desde pequeñitos. Entonces, pues está totalmente relacionado. Bueno, primero, el perverso, una característica es que cree que goza cuando en realidad sufre. Una característica es que un perverso, por eso es tan difícil un perverso, o sea, una adicción, porque hay una satisfacción, ¿no? Y dejar una satisfacción, algo que te produce placer, es muy complicado. Sí. Pero realmente debajo de eso hay un vacío muy grande, hay un vacío. Cree que ha logrado encontrar su vida sexual satisfactoria cuando ha descubierto una vida sexual totalmente incompleta. Entonces, ¿tú qué piensas de ese punto, Karel? ¿Cómo ves? Creo que, y ya metiéndome un poco más a la parte de pornografía. ¿Qué es parte de la perversión, ¿no? Para que sepan que es igual. Okay. Ajá. Si quieres explica eso para que... Sí, por ejemplo, la pornografía, o sea, también tiene que ver con una adicción, ¿no? Es una persona que obviamente tiene una satisfacción, sí, pero tiene un vacío. Bueno, primero, yo creo que ya todo el mundo sabe perfectamente a qué nos referimos con pornografía, pero si no, yo les busqué la definición. Y la pornografía hace referencia al material sexualmente explícito producido profesionalmente, cuyo principal objetivo es excitar al espectador. O sea, excitar sexualmente al espectador. Las personas adictas a la pornografía, y aquí es bien importante porque antes no estaba considerado como una adicción. O sea, antes pensaban que solamente era algo de hábitos. Entonces llega un punto en que ya se empiezan a hacer más estudios acerca de la pornografía y se dan cuenta cómo el consumir pornografía empieza a segregar sustancias en el cerebro, específicamente dopamina, y hace que la gente quiera más y quiera más y quiera más. Entonces por eso sí te puedes referir a la pornografía como una adicción, porque finalmente es algo que ya tu cuerpo te está pidiendo. Y en medida en que crecen, o sea, a mí un punto que sí se me hace bien importante es como en medida en que crece el consumo de pornografía, también crece la violencia hacia la mujer. Y ese es un punto que debería, por ejemplo, el feminismo revisar, no sé. Exactamente. Yo he visto muchas chicas, desgraciadamente, que se autodenominan feministas, que están en contra de todo esto, pero que también recomiendan el consumo de pornografía como parte de... ¿Tú por qué crees que pasa esto? ¿Por qué pasará que aumenta la violencia en la mujer al ver pornografía? Si tú estás, vamos a poner, el chico está en su dispositivo, ¿por qué aumentaría la violencia en la mujer? Porque la pornografía es algo que te desensibiliza.
O sea, es algo que te va desensibilizando. Tú puedes, o sea, puedes empezar a ver una Poquito. imagen pornográfica, así poquito, no sé, un desnudo, si eso les parece poquito, un desnudo, y después eso ya no va a ser suficiente. O sea, tu cerebro Claro. va a pedir más para poder llegar a ese éxtasis o esa excitación Coloquialmente sexual. es como la adicción no tiene llenadera. Exactamente. No hay una llenadera. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, Exactamente. la historia de Ted Bundy, ¿no? Que te acuerdas que estábamos platicando. Es un Exactamente. tema... Que de ahí también surgió como la idea de hablar de eso. Ajá. Es un tema de... Él sí realmente era un hombre que mataba a las mujeres, ¿no? Y era un hombre que tenía un conflicto muy difícil que era la pornografía. Él lo menciona como esa parte donde empezó a haber tipos de pornografía muy fuerte, pornografía violenta, que eso fue lo que continuó y no paró, ¿ok? Entonces, eso es como algo muy interesante. Otros puntos que yo tengo, por ejemplo, que no solamente está la pornografía, hay otro tipo de adicciones, ¿no? Por ejemplo, está la masturbación, ¿no? Que de hecho están ligadas muy... o sea, hay una relación muy estrecha entre el consumo de pornografía, la masturbación, actividades sexuales riesgosas. Y lo que yo he visto también, por ejemplo, y voy a esa pregunta, en la mujer también, ¿qué pasa con la mujer en el tema de la pornografía y la masturbación? ¿Qué sucede con ellas? ¿También sufren la misma perversión, la misma adicción? No sé. Yo creo que sí. O sea, de hecho hay estudios, voy a investigar bien qué estudio porque recién lo leí, donde hicieron una estadística y la estadística dice que la mujer se ha convertido ya en la primer consumidora de contenido pornográfico, ya no es el hombre. Entonces creo que sí, o sea, creo que es algo, o sea, no es algo relacionado con el sexo ya tal cual. O sea, creo que sí, independientemente de si seas hombre o mujer, todos somos vulnerables a tener esa adicción a la pornografía. Y pues es lamentable. Siempre que lo más feo es que es algo que se mantiene en lo oscuro, ¿no? O sea, y que hoy en día lo que están tratando de hacer es como rompiendo ese tipo de conflictos, como ya no es oscuro, hazlo como muy liberal, ¿no? Haciendo una liberación. Normalizarlo. Normalizar, exactamente. Normalizar una patología. O sea, ¿cómo podemos entender que no puedes normalizar una perversión? Regresamos al punto, o sea, la perversión lo que hace, voy a explicarlo un poco a grandes rasgos muy psicológicamente, pero la perversión es una fijación de algo que queda en tu mente y que tú puedes tener una satisfacción eso que está en tu mente, ¿no? O sea, por ejemplo, un hombre puede haber visto una mujer, ¿no? Una mujer que le trajo placer, y puede pasar días y esa imagen la puede traer a su mente y puede crear una satisfacción con eso. Esa es la forma de la perversión del hombre, ¿no? Y tiene mucho que ver con la forma en que el hombre y la mujer son atraídos. Ahí es diferente. El hombre es por la mirada y la mujer es por el oído. Entonces también tiene mucho que ver. Sí, cada uno tiene como su forma perversa, ¿no? de verlo. Otra característica, por ejemplo, que veo en la perversión es que, como les comentabas, un perverso tiene que ver con un conflicto de que no le pusieron límites cuando era niño, ¿no? No hubo una prohibición, no hubo una ley que le pusiera límites. Y es algo que va pasando con el tema, ¿no? Con el tiempo, Sí. perdón. ¿Qué tan común han sido los casos que te han llegado a ti de personas que son adictas a la pornografía? Pues mira, yo ahorita sí tengo varios, pues sí te he contado, ¿no? Hay varios que tengo, pero mira, yo creo que un punto muy importante, de hecho lo estaba analizando, es muy difícil que un perverso pida ayuda, ¿no? O sea, que diga quiero cambiar, que sí pasa, ¿no? ¿Cómo es que sucede? Cuando sus síntomas empiezan a ocasionarle cierto tipo de problemas en su vida cotidiana, ¿no? El perverso piensa que todo el tiempo puede ocultar esa adicción, ¿no? Y voy a decir, ni siquiera lo toman como adicción. Sí, y voy a decir algo que he estado estudiando, y un perverso también un homosexual entraría como un perverso. Entraría como un perverso, porque es un tema de fijación. Son fijaciones a conductas adictivas. No poder estar
a gusto con tu propia sexualidad, sino tener un conflicto y buscar otro tipo de sexualidad, ¿no? En el hombre, por ejemplo, tuve una entrevista con Mauricio Clark y hablaba un poquito de su perversión que tuvo. Sí. Es como buscar una satisfacción de cuerpo a cuerpo en otro hombre, ¿no? Ujú. Algo que no podía encontrar en él, en su propia identidad, ¿no? Órale. Qué Entonces fuerte. es muy difícil, pero tiene que ver mucho con cuando sus síntomas empiezan a desestabilizarlo, Ujú. es cuando empieza a pedir pedir ayuda. ayuda. Exacto. ¿Y todas las personas que consumen pornografía se les denomina perversos? O sea, porque si alguien está viendo esto y tienes una adicción, o tal vez no lo has visto como una adicción a la pornografía, ¿se le denomina como perverso o es simplemente una perversión? O sea, ¿cómo se le denomina? ¿Cualquier persona que consume pornografía es perversa? No. Por lo general es muy raro que alguien solamente consuma pornografía, ¿no? Solamente es como nada más consumo pura pornografía. Siempre va todo el racimo de patologías, Okay. ¿no? De adicciones, y desgraciadamente pasan a un nivel de perverso, ¿no? La acción es la perversión, ¿no? La perversión, y el perverso es la persona en sí que tiene una satisfacción de algo que le produce conflicto en su vida, ¿no? Y que es muy difícil quitarlo. Entonces, una persona que tiene adicción a la pornografía siempre va acompañado de muchas cosas, ¿no? Es muy raro que solamente... Venga por sí solo. Sí. Que está muy relacionado con la masturbación,